Mirador de la actualidad del trabajo y la economía, los datos económicos del mes de abril, que bueno, ratifican o por lo menos sostienen, caída del poder adquisitivo, tanto en términos del sector privado como sector público y jubilaciones, también caída en el empleo, entre otros temas que siempre abordan con profundidad y con claridad en la comunicación desde el Mirador. Por eso le agradecemos que está del otro lado a uno de los economistas, docente también de la Universidad Nacional de Rosario, que es Laví Abraham. Laví, muy buenos días, Julián te saluda. ¿Qué tal, Julián? Buen día, ¿cómo te va? Gracias por el contacto. Muy bien, Laví. Bueno, vemos en abril algo que viene siendo una constante en los informes, que es pérdida sostenida en el poder adquisitivo de los salarios y de las jubilaciones. Sí, sobre todo esto se nota mucho más en los salarios públicos. Esto ya es algo que me parece no va a cambiar. Ya hay una decisión política bastante clara de romper el sector público, por llamarlo de una manera, de hacer que trabajar en el sector público sea mal pago, que trabajar como docente sea algo desagradable y mal pago, que trabajar en cualquier ministerio, que ser investigador de CONICET o que, nada, inclusive estar en sectores de la cultura, bueno, en fin, todo eso sea una tarea desagradable y mal paga. Eso es una decisión política, así que bueno, efectivamente un trabajador estatal ha perdido un 20-22% de poder adquisitivo desde que empezó este gobierno, y eso lo perdió en los primeros 3 o 4 meses y no se recuperó más y probablemente no se recupere nunca más, porque, insisto, es una decisión estratégica de este gobierno destruir el Estado, y la forma de destruir el Estado es destruir a sus trabajadores y trabajadoras pagándoles miseria. Así que bueno, efectivamente eso es lo que vemos. Si hacemos la cuenta de un trabajador estatal, sumado este 20%, 22% que perdió cada uno de los meses, es como si a plata de hoy 6 millones de pesos no los hubiera cobrado desde que empezó este gobierno. Desde diciembre de 2023 hay 6 millones de pesos menos que podría haber tenido en el bolsillo y no los tiene si solamente se hubiera mantenido el poder de compra que había en diciembre de 2023. Los trabajadores del sector privado perdieron, pero hubo una especie de recuperación en la segunda mitad del año pasado, que también se terminó, por lo menos en enero, febrero, marzo, se empieza a notar que también los sueldos otra vez no le ganan a la inflación, en esta carrera permanente de salarios contra inflación. Vuelve a ganar la inflación, recupera terreno, la inflación que el año pasado había cedido un poco, y bueno, así que un trabajador en promedio del sector privado perdió 2 millones de pesos en este lapso y algo recuperó, o sea, tiene un salario que en general es parecido un par de puntos menos a lo que era en diciembre de 2023, pero bueno, ya no, sin demasiada especialidad. En el último informe, David, en el último informe agregan también, creo que ya es el segundo que incluyen esto de la inflación de la canasta de las y los trabajadores. ¿Qué análisis agregan o qué datos le agregan a esta medición de la inflación, y qué encontraron en el mes de abril? Bueno, nosotros no somos los únicos que hacemos esto, lo hacen varias consultoras, que es recalcular la inflación a partir de los consumos de los hogares más actualizados. La inflación se calcula con una canasta de bienes y servicios a partir de los consumos de la población hecha en el año 2004. O sea, se encuestó a las personas en 2004, a la población argentina, y en función de los consumos de 2004 se arma una canasta y se la valoriza. Nosotros tomamos la última encuesta, que es de 2018, o sea, que es un poco más cercana en el tiempo, y valorizamos esa canasta. El último año tuvo 56% de inflación y nosotros calculamos 65% de inflación con esta canasta más actualizada. Tiene que ver con que en 2004 el peso de los servicios en general, en energía eléctrica, gas, era muy barato. Tiene que ver con que hay servicios como internet o celulares que no había en 2004, que eran muy bajos. Entonces, bueno, ponderando un poco mejor eso en función de los gastos más actuales, bueno, efectivamente la inflación es 11 puntos más en el último año, de 56 a 65, perdón, 9 puntos más. Es mucha la diferencia entre lo que calculamos nosotros y lo que calcula INDEC. INDEC está repensando esto, va a recalcular también la inflación dentro de poco. Sí, en la página tienen también una canasta que te la puedes hacer vos mismo.
En INDEC. Sí, creo que sí. Sí, no, lo que podés hacer es combinar la canasta en función de las personas que son en tu Ah, hogar, ok. pero los consumos son los de 2004. Ahí va. Entonces, nosotros lo que hacemos es pensar los consumos más nuevos, que es distinto, eso es otra cosa. INDEC va a hacer algo de esto, está en agenda hace como 4 años y ya lo debería haber hecho, vamos a ponerlo estos términos. Y bueno, lo va a hacer, más temprano o más tarde lo va a hacer, y bueno, cuando lo haga va a recalcular la inflación y se va a ver que efectivamente hay más inflación de lo oficial, y efectivamente la pérdida salarial es mayor que la que calcula el propio INDEC. Por eso Milei, utilizando estos cálculos antiguos, a veces dice los salarios ganan, pero efectivamente lo que vemos nosotros es que los salarios no están ganando y que efectivamente el consumo no aumenta y que efectivamente, por ejemplo, una cosa que estábamos viendo es que los supermercados no recuperaron nunca las ventas. Claro. Después de 2015. Sí, no, estaba viendo que hay un correlato entre los datos estos de pérdida de poder adquisitivo, también pérdida de empleo. Eso impacta directamente y lo refleja en la encuesta de los supermercados. Claro, porque efectivamente uno puede pensar que los salarios mejoraron o qué sé yo, pero después cuando vamos a mirar los datos más, lo que se llama macroeconómico, mirar estas cuestiones, efectivamente ahí ves, más allá de un salario que se pueda calcular o qué sé yo, ves cosas generales. Y una de las cosas que vemos es que el consumo en los supermercados, que no es todo el consumo, sabemos que la gente deja de consumir en el supermercado y por ahí compra en el almacén de la esquina, lo que sea. Pero efectivamente, los supermercados perdieron también como un 12% de sus ventas. En cantidad de bienes, de cosas que venden de un año a esta parte. Es mucho un 12%. Obvio que no es que deja de haber gente en el supermercado. Hay gente en el supermercado, pero todos consumen menos y hay gente que efectivamente no volvió. O que directamente consume lo mínimo. Entonces, nada, hay que ver también estos datos, que no alcanza con a veces mirar un sueldo en particular y decir, bueno, ahí capaz que te alcanza más o menos. Bueno, el consumo no se recupera, el comercio no se recupera, la obra pública, por supuesto, está estancada, y esto implica que se empiezan a perder puestos de trabajo. Es casi obvio, te diría, en un punto. Miraba también el tema de los recortes fiscales. No sé si en Santa Fe, en la provincia, está pasando algo similar. Acá en Buenos Aires, en el interior, varios municipios que están empezando a o recortar sueldos de la planta política o incluso de trabajadores municipales, porque dicen que hay una caída fuerte de la masa coparticipable. Eso se puede ver también en los datos de los recortes que hace el gobierno en términos de en qué gasta y en qué no. Sí, se puede ver. Acá te confirmo que en la provincia de Santa Fe pasa lo mismo. Tenemos muchos intendentes de pueblos o ciudades más chicas que, bueno, efectivamente están en la misma. No saben cómo van a pagar los sueldos. No saben, porque no es que no lo vayan a hacer, supongo, no. Pero efectivamente el gobierno, entre su famosa motosierra, básicamente lo primero que hace es destruir la obra pública, por supuesto, achicar las jubilaciones, que perdieron también cerca de 20% en términos reales, es decir, en términos de poder adquisitivo, 20% de las jubilaciones, achicar todos los programas sociales. Ayer mismo nos enteramos de cómo se cerró hasta el Fondo de Integración Sociourbano, los programas para integrar la población, para mejorar los barrios, todos los programas de ayuda social destruidos, por supuesto, los propios sueldos del Estado y las transferencias a las provincias. Entonces, efectivamente, y en el medio se escucha este proyecto que escuchamos esta semana, de que, bueno, las provincias van a tener que ver cuánto cobran IVA porque el gobierno no lo va a transferir o no va a hacer esta coparticipación a las provincias y las va a poner a competir entre sí como si fuera un juego de niños, digamos. Realmente tiene un esquema ideológico en la cabeza que es inentendible por momentos lo que quiere hacer el gobierno. Es un juego de chicos aplicado a la política real, que las provincias compitan entre ellas. ¿A dónde se ha visto eso? ¿Cuál es el sentido de eso? Es absurdo. Y sin embargo, con la total normalidad se plantea desde el gobierno que las provincias tienen que competir entre ellas. No cabe ningún tipo de explicación económica y política de la barbaridad que se está planteando. Bueno, como parte de lo que ahora parecería cierta normalidad, que es un gobierno que maltrata a su propia población y maltrata en este caso a sus provincias, a sus gobernadoras e intendentes.
Ujú. David, te cambio de tema respecto del informe y te pregunto de qué va a ir la presentación que van a hacer mañana en Capital Federal, esta investigación, entiendo, sobre el poder económico y la situación de los bajos salarios en sectores estratégicos o poderosos de la Argentina que están haciendo con Revista Crisis, con la bancaria, con trabajadores aceiteros. ¿De qué va a ir eso? Bueno, escribimos un documento que ahora todavía mañana se va a publicar, así que mañana va a estar en nuestra página. Ujú. Un documento tratando de entender un poco más en profundidad la economía nacional a partir del análisis sectorial. Es como tomar datos que empiezan siendo contables, o sea, a partir de balances y análisis sectoriales, empezar a pensar cuestiones económicas, porque a veces en la unidad productiva, en la empresa, se ven se ve cómo se está configurando una nueva Argentina, una Argentina de bajos salarios, una Argentina que necesita permanentemente dólares para los grandes conglomerados exportadores que solamente demandan divisas, y no solamente los exportadores, así que bueno, analizamos el sector financiero, el sector bancario, analizamos al sector de las exportadoras, que en general son las aceiteras, pero no únicamente, las alimentarias también, y analizamos el sector petrolero, minero, energético en general, tratando de ver, bueno, cuál es el comportamiento de estas grandes empresas, cómo ejercen su poder en Argentina y cómo efectivamente nos estamos convirtiendo en un país de salarios bajos, a partir del comportamiento empresarial y en este caso con una aquiescencia, con un asentimiento permanente del Estado que les da la venia para hacer este tipo de cosas. Bueno, ¿cuál es el rol del Estado, de este nuevo gobierno en esta acumulación de poder? Y la fragilidad, por ahí estoy hablando medio difícil, pero es esto. No, Es no, una para nada. Argentina, una economía muy frágil, una economía que depende de un hilo permanentemente y el hilo son los dólares. Claro. Y esto un poco lo vimos, ya habíamos terminado de escribir, por supuesto, el documento, pero habíamos terminado de escribirlo, pero lo vimos en el fracaso estrepitoso del modelo Caputo-Milei anterior, el que cerró hace 3 semanas cuando van al Fondo Monetario, que fracasa por justamente su fragilidad, su falta de dólares, y tiene que recurrir al Fondo Monetario Internacional. Bueno, esta fragilidad, esta nueva Argentina de salarios bajos y siempre dependiendo de un hilo, un poco es lo que intentamos mostrar en este documento. Va a haber un documento, nosotros hacemos siempre resúmenes gráficos, Bien. también para que se entienda más fácil, para que llegue a todo el mundo, así que bueno, eso va a estar todo subido a nuestra página a partir del viernes, diría yo. Buenísimo. Para más seguridad. Sí, obvio. David, bueno, muchos éxitos en la presentación de mañana. Ansiamos leer esa investigación, ese documento. Y te agradecemos como siempre. La gente en mateeconomía.com.ar puede ver los informes. Y bueno, entre el viernes y la semana que viene seguramente van a poder encontrar la investigación. Muchas gracias, Julián, y hasta la próxima. Hasta la próxima. La palabra de David Abraham, que es economista y docente de la Universidad Nacional de Rosario, sobre los datos de pérdida de poder adquisitivo